¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente saludándolos aquí en este podcast Conciencia de Dios. Qué gusto volver a estar con ustedes, ahora con un nuevo tema. Sí, pues qué padre otra vez encontrarnos. Estamos alegres, expectantes, animados con todo esto. Y bueno, pues hoy vamos a abordar otro tema, otra charla muy padre, porque pues seguimos en esto de querer caminar con Dios, pero en una conciencia real, no en costumbre, no en idea nada más, no en concepto, sino en una verdadera conciencia, ¿no? Y esperamos que estén, pues en la medida de lo posible, poniendo en práctica, porque eso es lo que nos lleva a la experiencia, el practicar estas cosas de acuerdo a cada quien, ¿verdad? Sus formas, sus tiempos, pero eso es lo que nos lleva a la verdadera experiencia y por ende a la conciencia. Acuérdense que somos los Jaras, que estamos aquí, pues enviándoles mensajes, enviándoles maneras de cómo vivir, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a tener un tema muy interesante que nos va a ayudar o que nos va a explicar por qué a veces es tan complicado tener un cambio, por qué a veces es tan difícil desarrollar cosas en nuestro diario vivir, por qué a veces hasta se harta uno porque no podemos, Sí. ¿verdad? Nos encontramos otra vez con el mismo punto. O queremos cambiar algo y nos los proponemos y hacemos hasta lo imposible y tal vez por un tiempo, pero después nos damos cuenta que seguimos igual. En lo mismo. Sí. Como dicen por ahí, andamos rebotando por todos lados. Y bueno, este tema nos va a ayudar a descifrar esta situación, ¿verdad? Y nos vamos a poder entender a nosotros mismos, decir, pues por eso hago estas cosas y por eso reacciono de esta manera, pero ahora que ya tengo esta información que se va a convertir en una experiencia, no solo va a quedar en el intelecto, sino que se va a convertir en una experiencia, entonces esto nos va a ayudar a entender qué es lo que pasa y cómo resolverlo. Así es. Nuestra charla de hoy le pusimos por nombre Renacidos. Y es algo muy padre, de verdad, que cuando se experimenta es otra vida. Porque a veces pensamos que la vida con Dios son cambios, y sí, pero pensamos que esos cambios son cosas que nosotros tenemos que producir, ¿no? Sí. Que nosotros tenemos que echarle ganas pero no es necesario. O sea, los cambios sí son necesarios y se dan, pero no es necesario poner nuestro esfuerzo ni nuestra así como empeño y me lo propongo y todo, porque ustedes no me van a dejar mentir. Nos lo hemos propuesto y lo único que logramos es fracasar, porque cuando uno se lo propone por uno mismo, no se puede avanzar, no se puede tener un cambio verdadero, ¿no? ¿Cómo ves? Pues es que siempre lo hacemos desde nuestras fuerzas, siempre lo hacemos desde mi propia intención de querer cambiar. ¿Cuántas veces, verdad? Las famosas propuestas que hacemos a fin de año de ahora sí voy a hacer esto y ahora sí voy a hacer el otro, y no hace más que pasar un mes, ni siquiera a veces un mes, y ya estamos en las mismas. Y es por eso, porque venimos arrastrando y venimos viviendo con cosas que se nos han transmitido, y obviamente no estoy hablando de maldiciones, ¿verdad? Generacionales, como a veces se piensa o se dice. Son cosas que traemos de forma natural, son cosas que a veces las hemos aprendido o las hemos visto y las vamos desarrollando con el transcurrir del tiempo. Y entonces esto es lo que nos define o lo que determina nuestro comportamiento. Sí, yo creo que sí, todos, aquí sí entramos todos, tenemos una cultura con la que vamos creciendo. En el entorno en el que nacemos siempre hay una cultura, sí. Ya sean los padres, los abuelos, las personas que estén a nuestro alrededor, quienes nos empiezan a criar, ¿no? Son como los referentes, los primeros referentes, sí, que tenemos en la vida. Entonces
vamos, como tú dices, vamos aprendiendo, vamos heredando formas de pensar sin darnos cuenta, ¿no? Vamos heredando formas de actuar y de reaccionar, porque fue lo que fuimos viendo. Sí. Empezamos a ver, no sé, mal humor y cómo se reacciona con el mal humor, y de alguna manera el subconsciente registra como que esa es la forma. Así es. Y entonces yo empiezo a comportarme de la misma manera, sin darnos cuenta, repito, ¿no? Y a lo largo de los años vamos enfrentando cosas, vamos creciendo, digamos, ¿no? Los problemas se presentan y son cada vez más grandes a veces, las situaciones difíciles que hay que enfrentar, situaciones muy complejas, y todo esto nos va marcando en nuestra forma de pensar, sobre todo en nuestra forma de pensar. Ojo ahí, porque es muy importante esta parte, ¿sí? El pensamiento siempre va a determinar nuestra reacción. Así es. Si mi forma de pensar está definida por todas estas cosas que les acabamos de mencionar, eso va a marcar mi reacción. Así es. Siempre. Y por más que yo quiera cambiar y que, por ejemplo, ya no me quiero enojar, pero como hay cosas ahí muy, muy aprendidas y muy sembradas. Arraigadas. O enquistadas, como dicen. Sí, entonces no puedo, por más que quiero, no puedo. No. La reacción siempre va a brotar, porque el 95% de nuestras reacciones son inconscientes. Totalmente, sí. La mayoría de las cosas que hemos aprendido, pensamos que eso es lo que somos. Sí. Es que yo soy así. Sí. Es que no puedo cambiar. Es que soy de mecha corta, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y ponemos un montón de justificaciones porque pensamos que eso es lo que soy. Y así yo tengo que vivir. Y eso es lo que muestro a la gente y lo que tengo para darle a la gente. Sí, y es triste cuando uno se queda con la idea de que es que así soy yo, y no nos damos cuenta que no es verdad. Claro. Y que si la Biblia habla de algo que, por ejemplo, que tenemos la capacidad de amar, tenemos la capacidad de dar sin interés, de no enojarnos así sin sentido, no, hasta nos entristece decir, es que yo no puedo vivir de esta manera porque mi forma de ser o de pensar me ha condicionado. Sin embargo, hay algo muy, muy bonito que Dios ha hecho en nuestras vidas y que podemos todos experimentar y darnos cuenta que las cosas pueden ser muy diferentes. Es que, fíjense, pasa algo. Con esto que se nos ha transmitido, con lo que hemos vivido, resulta que enfrentamos situaciones difíciles, situaciones pues muy, muy apremiantes o como ustedes las quieran ver, y resulta que no las podemos enfrentar. Así es. Con esto que andamos trayendo como lo que soy. Al contrario, hasta empeoramos a veces Totalmente, las cosas, a veces, ¿no? Empeoramos las cosas porque no sabemos o no se nos ha transmitido cómo se deben enfrentar las cosas de acuerdo a cómo piensa Dios, de acuerdo a esta conciencia de la que venimos hablando. Eso, de acuerdo a la cultura de Dios. Exactamente. ¿Verdad? Sí, dice por ahí en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Los que hemos creído fuimos ¿cómo dice? Se nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Así es. Y este término potestad tiene que ver con cultura. Así es. Entonces, si nosotros hemos creído en Jesús, pues ahora tenemos otra cultura, tenemos otra potestad, es decir, tenemos otra forma de pensar, solo que no sabemos que la tenemos. Así es, pero hoy lo vamos a aprender. Y va a estar bien padre, porque aquí está la buena noticia. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18, y bueno, ustedes lean todo el capítulo 1, que es maravilloso, pero nos vamos a enfocar en el versículo 18. Dice que fuimos rescatados o redimidos, según la versión que lean, de la vida sin sentido que nos heredaron los antepasados. Esto es de lo que estamos hablando. Así es. De esas cosas que fuimos viendo y que fuimos adoptando como si fuera mi forma de ser, y después encuentro la palabra de Dios, encuentro la potestad de Dios
y choca, no puedo pasar, choca fuertemente mi cultura, la que traigo, la que me heredaron, con lo que Dios está estableciendo. Y ahí a veces pensamos, pues no puedo, no soy, no tengo, no sé, ¿no? Pero la verdad es que fuimos rescatados. Eso lo dice la palabra. Fuimos rescatados de todo eso. Y yo quiero que si tú hoy que nos escuchas, estás batallando con algo o tienes cosas por ahí que dices, ay, esto, cómo me lo quisiera quitar, me quisiera deshacer de esta forma de reaccionar o de lo que sea, hoy, ahí, coloques esta verdad que estamos hablando. En esa situación, en esa parte de ti, coloca esta verdad. Fuiste rescatado de la manera de vivir sin sentido que nos heredaron. ¿Por qué sin sentido, Jara? Pues es que, mira, un poquito hablando del personaje que escribe esto, yo creo que él tenía muy claro el sinsentido de las cosas que él había venido viviendo. Y cuando él se empieza a relacionar con Jesús, wow. Él empieza a descubrir cómo tiene que ser la vida. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba a punto de ser arrestado y de repente Pedro en una reacción por lo que él estaba acostumbrado a reaccionar, por su trasfondo, una forma, una educación que tuvo, no sabemos de dónde, si de los padres o la adquirió en el diario vivir, no sabemos, pero él tenía una forma de reaccionar que cuando iban a arrestar a Jesús, él saca una espada, un cuchillo, no sé, y le corta la oreja a un connacional, ¿no? A un judío también. Entonces Pedro se da cuenta que él fue rescatado de esa forma de vivir, ese estado en el que se encontraba sin sentido. Resolver las cosas de esa manera es resolver las cosas sin sentido. Entonces él sabe, y por eso lo plasma, y por eso manda el mensaje, y por eso esta carta empieza con esto, porque dice que fuimos rescatados o redimidos de esa vida sin sentido. Y tal vez, digo, no tenemos toda la historia de Pedro o toda su biografía, donde nos marque cuántas cosas dejó Pedro cuando empezó a estar consciente de la vida de la que había sido redimido, de la vida de la que había sido rescatado, porque yo me imagino que él, al empezar a desarrollar la vida con Cristo, se empezó a dar cuenta de muchas cosas y entendió que ya tenía algo que Dios le había dado. Sí. Y por eso él escribe, y esto con mucha claridad lo dice, fuimos redimidos, es decir, ya fue un acto, el efecto es la redención. Entonces fuimos, es decir, ya sucedió en un pasado, ya sucedió en un acto que tuvo que ver con la muerte y la resurrección de Jesús. Así es. Y sin sentido es porque no nos lleva a ningún lado. Así es. A ningún lado. Bueno, no todo, ¿verdad? Por supuesto. No claro. Todo lo que nos enseñaron es desechable, digamos. No, por pero supuesto. hay cosas que no nos llevan a ningún lado, al contrario, nos perjudican, nos enferman, nos generan división, nos generan conflictos con las demás personas. Eso es lo que no tiene sentido. No tiene sentido vivir de esa manera. No tiene sentido vivir dominados por el enojo, por la amargura, por la falta de entendimiento. No tiene sentido vivir así, porque como bien dijiste, Cristo ya lo hizo. Ya lo hizo. Cristo ya lo hizo, ya nos rescató de esas formas. Y ahorita vamos a ver cómo se hace y cuáles son algunas de esas formas. Por ejemplo, yo quiero seguir en Primera de Pedro capítulo 1, pero ahora el versículo 23. En ese versículo dice que volvimos a nacer no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. Aquí está la clave, aquí está lo grandioso y lo maravilloso. Dice, han vuelto a nacer. Y también se puede entender esa frase como fueron creados de nuevo. Fueron creados de nuevo. Una vez que el Señor interviene con su gracia en nuestra vida y coloca su espíritu, ahí somos creados de nuevo.
porque como ya hemos dicho, su espíritu que habita en nosotros es la misma naturaleza de Dios. Otra vez, somos Dios en esencia y esa es la nueva vida. Esa esencia de Dios es a lo que nacimos o con lo que fuimos creados de nuevo. Por eso dice, ahora no de padres humanos, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. Ahora, ¿qué es ser nacidos de nuevo? Porque otra vez, ¿verdad? Pensamos que este es un acto humano, decir, pues yo hoy me declaro nacido de nuevo. Ajá. No, este ser nacido de nuevo tiene que ver con desarrollar lo que decías hace un rato cuando lo marcaste, desarrollar los pensamientos de Dios. Es decir, antes pensábamos por lo que se nos había enseñado. Ahora vamos a desarrollar los pensamientos de Dios. Eso es ser nuevamente nacidos. Eso es ser redimidos o renacidos, como dicen en algunas versiones también. Ahora vamos a desarrollar estos pensamientos que han sido depositados en cada uno de nosotros. Por ejemplo, Pedro, hablando del personaje y del autor de esta carta, ¿verdad? Él anteriormente había vivido cosas. Y una de las cosas que lo marcó fue cuando Cristo le pregunta qué piensa él de lo que dice la gente acerca de Jesús. Y entonces dice Pedro, pues tú eres el Cristo, etcétera, etcétera. Él reconoce. Ahí ya está interviniendo la manera de pensar de Dios. Ajá. Y él empezó a desarrollar esa manera de pensar. Sí. Entonces es muy importante que nosotros vayamos desarrollando esta manera de pensar y ahorita vamos a ir viendo algunos pasos para poder ir desarrollando esta manera de pensar de Dios. Es que eso es lo que dice, que fuimos creados de nuevo por la palabra de Dios. Así es. Y la palabra muchas veces también se entiende como los actos de Dios. Totalmente. Las cosas que Dios hace, las maneras de Dios, las maneras de pensar, de sentir, de reaccionar. Y aunque parezca increíble, porque yo no estoy hablando de que todo lo que Dios es yo lo puedo vivir. No, por supuesto. Pero sí hay áreas de lo que decíamos, ¿no? De las circunstancias difíciles, de los problemas que enfrentamos. En esos momentos podemos tener maneras de pensar de Dios, maneras de reaccionar y de sentir como las que tiene Dios, porque tenemos su naturaleza, tenemos su esencia dentro de nosotros y puede emerger para que nosotros vivamos una vida con sentido. Totalmente, sí. ¿No? Una de las formas de pensar es, necesitamos pensar como Cristo piensa. Wow. Es que lo dice la palabra, Así tenemos es. la mente tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo es pensar como Cristo piensa? Por ejemplo, el mismo Pedro, vuelvo al personaje, ¿verdad? Él en una ocasión se quiso parar el cuello, como coloquialmente se dice, delante de Jesús, y le dijo, Maestro, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. Esa es la manera de pensar que tenía Pedro. Pero Cristo le muestra la manera de pensar y le dice, no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Ahí ya le está cambiando su manera de pensar. Ahí ya le está mostrando cómo piensa Cristo. Ahí le mostró a Pedro. ¿Y qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, infinitamente tú tienes que estar perdonando, porque ese es un estado en el que ya te encuentras. Así es. Esa es una forma en la que ya vives. Esa es una forma en la que ya desarrollaste mi manera de pensar. No le estaba pidiendo un imposible. O no le estaba diciendo, arréglatelas como pueda y arregla tus asuntos. No, porque ya Cristo le había puesto o ha puesto en cada uno de nosotros la capacidad de perdonar siempre. Y entendiendo que ahí lo que le está diciendo es sana. Sana. Busca sanar cada vez que te sientas herido, cada vez que te sientas ofendido, busca sanar. Claro. Y tienes que sanar 70 veces 7, es decir, cada vez que vivas algo así, necesitas sanar para que vivas bien.
Porque si no sanamos, nadie puede como sentir ese perdón. No, porque ¿estás de acuerdo? Nunca perdonamos desde esta condición. No se puede. No se puede, siempre perdonamos desde la herida y pues volvemos no, a lo claro, mismo. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Hacemos como que sí, ya se nos pasó el enojo o el rencor, etcétera, pero pasa el tiempo y esto vuelve a brotar. ¿Por qué? Porque no es una manera de pensar como la de Cristo. No es desarrollar los pensamientos de Dios. Así es. Y necesitamos entender. Ahora, yo creo que para Pedro esto debe haber sido un choque en su mente. Totalmente. ¿No? Porque digo, venían de la ley de Sí. ojo por ojo y diente por diente. Así es. ¿No? Entonces ahora Jesús le dice, pues no 7, sino 70 veces 7, como dices, infinitamente. Entonces, ahí necesitamos nosotros darnos cuenta que cuando Jesús venga a mostrarnos su manera de pensar, es muy probable que nos cause un choque. Sí. Y eso no nos debe de hacer desistir de decir, pues sí quiero mi nueva creación, sí quiero vivir en mi nueva creación. Por difícil que parezca, por no sé, duro que nos cueste hacer las cosas, sí necesitamos decir, dame tu gracia para que esto cambie en mí, porque yo sí quiero vivir de acuerdo a mi nueva creación. Porque esto de pensar como Cristo, es que es una vida maravillosa. Totalmente. Él vino, a veces nos quedamos solamente en el hecho de que vino a salvarnos, y claro que sí, pero además vino a enseñarnos una forma de vivir con sentido, con conciencia de quién es Dios. Eso vino a hacer Él. Entonces, por eso necesitamos, porque no se trata de imitar lo que Él hizo. No, en ninguna forma. ¿Verdad que no? No. Es que se trata, porque muchos dicen, ¿verdad? Somos Cristos chiquitos. A ver, no se trata de hacer lo que Él hizo. Se trata de pensar como Él pensaba. Se trata de ser lo que Él era. Exactamente, porque en esta forma de pensar vamos a ir descubriendo lo que Jesús dijo. Mayores cosas harán que yo. Wow. ¿Por qué? Porque estamos teniendo la mente de Cristo, y con esta forma de pensar, entonces podemos hacer mayores cosas. ¿Y cuáles son esas mayores cosas? Pues precisamente resolver aquello que está dentro de nosotros, que se nos transmitió y que necesitamos de alguna manera, o más bien necesitamos deshacerlo para poder pensar y desarrollar nuevamente, como les decía, los pensamientos de Dios. Y esto ya sucedió, ya fuimos redimidos, recalco eso. Es que es bien fuerte esto, ¿no? Por ejemplo, otra palabra, dice, renacieron de la palabra, ¿no? Así es. Otra palabra que Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Wow. Eso implica muchas cosas. Totalmente. Porque la palabra luz, en muchas formas o en muchas partes se entiende como orden. Así es. Como poner un orden o mostrar un orden. Y está hablando de mostrar el orden de Dios. No estoy hablando del orden de la casa o así, sino del orden precisamente de cómo se piensa y cómo se vive una vida de alguien que está consciente de quién es Dios. Sí. Es totalmente diferente, pero no porque yo no voy a tal lugar o porque yo no hago tal cosa y ya por eso soy diferente. No. Es de esencia, es de hechura, es de nueva creación. Y entonces cuando Él dice, son la luz, habla de que cuando Él hace esas transformaciones en nosotros y otras personas nos ven, pueden decir, hay otra forma de vivir, una forma muy superior, y no superior de que yo me voy a sentir más que los demás, sino una forma muy diferente, que sí tiene sentido. Claro, ¿no? Claro. Y es que además es un decreto. Wow. Es un decreto, porque Sí. Dice, sean. Ustedes son. Ajá. Ustedes son la luz del mundo. No está diciendo, échale ganas para que seas la luz del mundo. O a ver si llegas un día a... Sigue estos pasos, 1, 2, 3, 4, 5, para que seas la luz del mundo. No, Él dijo, son la luz del mundo. Wow. Y esto tiene que ser, o tiene que quedar muy, muy, muy claro en nuestra mente. Dentro de esta redención, dentro de este ser redimidos y renacidos, hay este decreto, son la luz del mundo. Así es. ¿Y qué es esto de ser la luz del mundo? Pues es
ahora que te he creado de nuevo, tienes la capacidad de reaccionar de una manera diferente. Ya no desde tus experiencias del pasado. Ya no vivir a la defensiva, por ejemplo, ¿no? Sí. Ya no desde el temor, ya no tienes que vivir desde el temor, ¿no? Ya no operar desde la identidad falsa o dañada, no sé cómo decir, ¿no? Sí, es que el temor a veces nos define, ¿no? Horrible. El temor es el que nos paraliza para avanzar en lo que Dios nos está mostrando que tenemos que hacer, ¿verdad? Y cuando dice ustedes son la luz del mundo, está diciendo ustedes ya no tienen que vivir en ese temor. Así es. ¿Verdad? Entonces necesitamos nosotros enfocarnos en todo lo que fue decretado para nuestras vidas. Esa es la nueva creación. Ajá. Que ahora yo sé que puedo decir, a ver, Dios, tengo mucho miedo de esta circunstancia, pero yo quiero vivirla en mi nueva creación. Totalmente. Interven con tu gracia en mi vida, ven con tu gracia y cambia esto, o habla conmigo, o no sé, cada quien como se relacione con Dios, ¿no? Claro. Yo no estoy aquí poniendo una clave o un parámetro, ¿no? Pasos a seguir, No. Sino hablar y decir, Señor, necesito tu gracia, porque no me voy a resignar a vivir con temor, porque tengo una nueva creación. Así es. No me voy a resignar a seguir viviendo con unas reacciones del pasado, por daños del pasado. No, porque yo tengo una nueva creación. Y ya no voy a vivir a la defensiva y ya no voy a hacer, no sé, tantas cosas, ¿no? Sino ya no quiero, Dios, por favor ven y transfórmame, ven y llévame a mi original, ven y hazme vivir en mi nueva creación. Y cuando nosotros clamamos a Dios esto con entendimiento, pues tal vez no creyéndolo ya totalmente, ¿verdad? Porque a veces cuesta un poquito de trabajo, pero sí caminando sobre la palabra que es verdad, sobre lo que Él dijo. Eso es pensar como Cristo, eso es caminar en la palabra, eso es caminar en la nueva creación y las cosas suceden. Algunas veces será inmediato, algunas otras tal vez tarde, pero sucede. ¿De qué sucede? Sucede, ¿no, Jara? Yo creo que esto es un proceso que necesitamos entender. Como decías, unas cosas van a ser al instante y otras cosas van a tener su tiempo de cocción, ¿verdad? Porque así las aprendimos de una manera paulatina y hay cosas que tienen que desaparecer también de forma paulatina. Aquí el punto es, a ver, Dios, hazme consciente de tu potestad, hazme consciente de tu cultura, sí. Hazme consciente de cómo piensas tú en esta situación, probablemente que esté viviendo, ¿no? ¿Tú cómo piensas aquí? ¿Cómo Cristo enfrentaría esto en su manera de pensar? ¿Verdad? Cuando tiene que pagar un impuesto, Jesús le dice a Pedro, ve y hazlo de esta manera, ¿verdad? Lo hace de diferente manera, es decir, contra todo pronóstico, le dice a Pedro, ve, saca un pescado y de la boca del pescado tú vas a sacar 2 monedas y con eso vas a pagar tu impuesto y el mío. Esa es la manera de pensar de Cristo. Totalmente sin lógica para nuestra mente, ¿no? Aparente, sí. Pero siempre lleva un dejo de decir, mira cómo pienso. Wow, sí. Siempre lleva esta intención de, a ver, no pienses como te definía el pasado, ¿verdad? No pienses como te definía el rencor, el miedo, sí. etcétera. Uh-huh. No pienses así. Piensa como yo te estoy diciendo. Haz las cosas como yo te las estoy diciendo. Por eso es muy importante decirle, ¿cuál es tu potestad? Wow. ¿Cuál es tu cultura? Si yo ya creo en ti y me has hecho tu hijo, entonces, ¿cuál es tu cultura? Para que yo pueda vivir de acuerdo a ella, y esas cosas sin sentido, como decía Pedro, ¿verdad? Porque es muy claro, ¿verdad? Esas cosas sin sentido, también decirle a Dios, muéstrame las cosas que no tienen sentido en mi vida, para que no esté dando bandazos al aire, para que no esté peleando contra nada. Dime cuáles son esas cosas sin sentido con las que yo tengo que
renunciar o a las que yo tengo que renunciar porque pues no me sirven de nada, solo es lastre que ando arrastrando. Así es, y que perjudica mucho. Totalmente. Y hay otra palabra que él dijo también. A ver, ¿cuál? Dijo, sean perfectos porque yo soy perfecto. Uy. Eso lo dijo en Mateo, pero él hizo referencia al Antiguo Testamento, claro, que fue Dios personalmente quien lo dijo. Así es. Ajá, y bueno, aquí también, porque Jesús es Dios. Claro. Pero Jesús lo menciona en el Evangelio y habla de algo tan fuerte, porque otra vez, como tú dijiste, esto es un decreto. Sí, total. Esto no es un mandamiento. No. Esto es, tú eres perfecto porque yo soy perfecto. Es un decreto tal y cual. ¿Y a qué se refiere? Vamos a cambiar desde ahorita, ¿no? Porque él no estaba hablando, sí. Ahí se ve, ¿no? Su manera de pensar. Su manera de pensar. Él no está hablando de nunca te equivocas, nunca te enojas, nunca fallas. No, para él esa palabra no quiere decir eso. Para él quiere decir completos. Totalmente. Este ser completos es en nuestro ser interior. Así es. Es decir, en Jeremías, él habla de que ha sido escrito en nuestros corazones su ley. Y no estamos hablando de mandamientos. O obligaciones. Cuando él dice eso, es que en nuestro corazón ya han sido depositadas todas esas cosas que nos hacen perfectos, que nos hacen completos, que nos permiten pensar como Él y desarrollar esas cosas que fueron puestas en nuestro corazón. Por eso lo dice como decreto. Sean, es decir, para que yo me pueda relacionar con ustedes, necesitan ser perfectos, y eso es lo que yo declaro sobre ustedes. Son perfectos porque yo soy perfecto. Así es. Entonces, son completos. ¿En qué forma también somos completos? Dices, en el ser interior. En el ser Eso interior. Es muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Porque necesitamos darnos cuenta que nuestro ser interior, como ya lo hemos hablado, es Dios mismo. Sí. Es Dios mismo. Entonces Él está decretando, tú vas a tener a Dios mismo como esencia, como ser interior, porque yo soy así, porque yo así lo vivo, o porque yo soy Dios y así quiero que sea. Totalmente. Entonces, sí. ¿cómo? Necesitamos vernos como Cristo nos ve. Yo soy completo. Yo soy perfecto en mi ser interior, en mi ser espiritual. Es perfecto, es completo, no le falta nada, no le sobra nada, no necesita nada. ¿Por qué? Porque es Dios mismo, porque es la naturaleza misma de Dios. Esto yo sé que es muy fuerte para que lo podamos asimilar. De una sola. Ajá. Y en la mente no cabe. De una vez se los digo, en la mente no cabe. Esto tiene que ser una revelación. Y tenemos que estar diciendo, Señor, revélame que soy tú mismo. Revélame que tú eres mi ser interior. Eso y por lo tanto soy perfecto, soy completo. No necesito nada, no carezco de nada. A lo mejor en mi pensamiento humano, si digo, es que me siento vacío, me siento triste, no sé, ¿no? Y bueno, hay circunstancias que claro que vamos a tener tristeza, pero no como esencia, no como estilo de vida, sino que el ser completos es eso, es que no me falta nada, es que entiendo que Dios es mi todo, y entonces soy suplida de todo, de vida eterna, de gracia, de justicia, de amor, de compasión, de todo lo que Dios es, eso es lo que está dentro de mí. Y esto es maravilloso, porque si nosotros vemos las cosas desde este lugar, la perspectiva cambia por completo, la perspectiva de la vida cambia totalmente. Y es que es precisamente el detalle de que somos completos en nuestro interior, porque de nuestro interior hacia afuera se van a ir desarrollando todas estas cosas que ya tenemos por decreto. Algo que nos ayuda mucho a desarrollar este ser interior, o más bien, alguien que nos ayuda a desarrollar este ser interior es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Es este ser maravilloso que también es Dios, ¿verdad? No, a mí no me gusta decir que es la tercera persona de la Trinidad, sino a mí me gusta decir que es Dios. Dios mismo. Dios mismo,
en su esencia más pura, Wow, por así decirlo, wow. está dentro de nosotros. Él nos ayuda a desarrollar este ser interior. Solo necesitamos abrirnos a las formas de pensar de Dios. Así es. Aunque parezcan una locura, aunque parezcan una barbaridad, ¿verdad? Porque a veces Dios es así como que, ¿por qué me estás pidiendo estas cosas? ¿Me explico? Aunque sea algo así que sea para nosotros irracional, pero si sabes que es el Espíritu de Dios desarrollando nuestro ser interior, hazlas. Es la mejor forma de vivir, es la mejor forma de enfrentar la vida, es la mejor forma de estar conscientes de Dios. Sí, y dejar de pensar con nuestra forma humana y poder pasar a esa dimensión de pensar como Dios. Esto es bien fuerte lo que dijiste. Hazlo, aunque parezca una cosa de locos, aunque para la mente o la mente te diga, no, pero eso no puede ser. Pídele solo a Dios, confírmalo. Así es. Y si eres tú, lo voy a hacer. Así es. Y yo les aseguro que Dios confirma, ya sea en la palabra, ya sea en una persona que viene y te dice algo, ya sea en un anuncio que ves en la calle, una cosa que escuchas, una frase, una canción. Dios te confirma y hazlo. De verdad, es necesario practicar todo esto, es necesario dar esos pasos, es necesario creerle a Dios, pero pidiéndole, hazme consciente de que soy luz y hazme consciente de que estoy completo. Así es. Y muchísimas cosas más que nunca podríamos abarcar ni terminar. Pero si le decimos, hazme consciente, porque quiero vivir en mi nueva creación al 100%, no a medias, al 100%, Dios lo hace. De 1000 maneras, como ni te esperas tal vez, pero Dios lo hace. Así que mis queridos renacidos, a vivir con esta nueva cultura, así es, a vivir con esta manera de pensar de Dios y a desarrollar nuestro ser interior por medio del Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, y que la luz que mostremos al mundo, la luz que arrojemos a las personas, los lleve a decir, quiero de esa vida que ustedes tienen. Así que, pues, con estos pasos, puntos, con estas formas que les hemos mostrado, pues esperamos que les puedan servir y los puedan sostener y los puedan apuntalar cada vez que empiecen a enfrentar algo difícil. Acuérdense, ya fuimos renacidos, o redimidos o rescatados. Así es, y fuimos creados de nuevo. Pues hasta la próxima y seguimos conectados. Acuérdense de darle dedito pulgar para arriba para que podamos nosotros seguir desarrollando el canal y podamos seguir produciendo todo este material que gracias a Dios Él nos los da y está dentro de nosotros. Pues un abrazo y bendiciones desde acá.